Han pasado 8 años desde aquel 25 de octubre de 2018, día del draft, un evento que cimentó las expectativas sobre una de las generaciones más talentosas que haya visto el béisbol japonés. En aquella época, los reflectores apuntaban directamente a 3 jóvenes fenómenos. Takahiro Neo, figura central, que conquistó campeonatos nacionales de primavera y verano en Osaka Toen. Kaito Kosono, el campocorto número 1 de Hautoku Gakuen. Y Kakeru Fujiwara. Esta tríada no solo monopolizó la atención de los medios, sino que además fue bautizada como la generación Neo. Kosono y Neo recibieron ofertas de 4 equipos distintos en la primera ronda, mientras que Fujiwara atrajo a 3. Aquella generación dorada no solo produjo esos nombres, sino que también incluyó a la élite de hoy, como Shosei Honda y Kunihiro Miyoshi. Jugadores universitarios contemporáneos como Seiya Morishita, Makoto Kadowaki y los propios Shinya Matsuyama y Takahiro Muramatsu son prueba de la profundidad de talento. Sin embargo, en medio de esta constelación de estrellas que ya brillan con luz propia, nadie ha sufrido más o ha cargado con un peso mayor que el propio Neo. En la preparatoria, Neo fue aclamado como un 2 vías, capaz de dominar tanto el montículo como la caja de bateo, y se esperaba que se convirtiera en el futuro campocorto titular. Pero la rigurosidad de las grandes ligas japonesas lo obligó a pasar por una serie de conversiones difíciles, de campocorto a jardinero y finalmente, a mediados de la temporada 2022, al montículo como lanzador de relevo. En 2023, la temporada pasada, Neo comenzó en la liga menor, pero sus números fueron alentadores, con un ERA de 1.89 en 9 entradas y 2 tercios. El 1 de mayo fue ascendido al equipo principal y en sus primeros juegos mantuvo una racha de apariciones sin carreras. Parecía que su despertar había llegado, especialmente cuando marcó un récord personal de 155 kilómetros por hora en un relevo contra DNA el 6 de mayo. Pero esta chispa se apagó rápidamente. Apenas 13 días después, en un juego de revancha contra DNA, permitió 2 jonrones, cediendo 5 carreras en tan solo 2 tercios de entrada. El 22 de mayo fue removido del roster principal. Tras el descenso, el manager de Chunichi, Kazuyoshi Inoue, tuvo una conversación crucial con el joven. Inoue le recriminó su falta de conciencia sobre su posición. ¿Cómo percibes tu lugar? Debes ser consciente de que estás jugando inning tras inning, año tras año. No puedes rascarte la cabeza y decir, empecé bien, pero la segunda y tercera vez no funcionó. Si haces eso, ni siquiera podrás mantener la posición actual. Inoue le recordó con dureza que el béisbol profesional es un camino de ascenso constante, y le preguntó, ¿en qué posición vas a ascender? Piensa qué necesitas para lograrlo. La disyuntiva sobre la conversión de Neo a lanzador fue un tema recurrente. En un evento de enero, el exjugador y leyenda de Chunichi, Kazuhiro Tatsunami, fue cuestionado por un aficionado sobre si había sido un error quitarle a Neo la posición de campo corto. Tatsunami, un campocorto estrella en sus días, ofreció una visión franca. Al observar el juego de Neo, sintió que el campocorto era un rol demasiado exigente para él. Explicó que la doble jugada 6-4-3 exige una velocidad de tiro extremadamente corta, desde el campo corto a la segunda base. Tatsunami recordó que cuando él jugaba en segunda base, los tiros de sus compañeros llegaban consistentemente a la altura del pecho. Sin embargo, los tiros de Neo tendían a dispersarse. A pesar de haber llegado como un 2 vías, al comienzo, Tatsunami fue reacio a tomar una decisión rápida. Pero a través del diálogo constante,
La conclusión fue ineludible. Pensé que lo único que le quedaba era ser lanzador. Tatsunami también señaló que, si bien Neo demostraba una actitud increíblemente estudiosa, su bateo era más apto para el metal que para la madera. Sintió que la transición era necesaria y expresó su deseo de que triunfara en el montículo. Sin embargo, el obstáculo que ha frenado a Neo es quizás más mental que técnico. Los ex cazatalentos de Chunichi, Hideaki Hori y Takashi Nakata, señalaron un problema de perfeccionismo. Nakata comentó que cuando a Neo se le pide lanzar improvisadamente, lo hace muy bien. Pero cuando se formaliza, las cosas se complican y sus engranajes mentales se desajustan. Neo, según Nakata, es el tipo de bateador que, si no conecta la pelota de manera perfecta, no logra el hit. No es un jugador que pueda batear a la defensiva o simplemente seguir la bola. Nakata concluyó que, en deseo de hacerlo absolutamente perfecto, es demasiado fuerte. Hori coincidió. Parece hábil, pero creo que es torpe. Describieron que el mayor problema es qué hace Neo cuando no puede dar el 100% de su fuerza. Es un sentimiento que es el más difícil de enseñar, explicó Nakata. La famosa inteligencia de Neo, quien obtuvo calificaciones perfectas en la secundaria y despertó el interés de cazatalentos de la Universidad de Tokio, se convierte en su talón de Aquiles. Hori sugirió: es un chico inteligente, así que estaría bien si fuera solo un poco más descuidado. No digo que deba ser un vago, pero sí un poco más despreocupado. La solución a este enigma de la perfección llegó en la forma de un veterano de 39 años, Hideaki Wakui. Desde que Wakui se unió a Chunichi en 2023, ha arrastrado a Neo a sus sesiones de entrenamiento voluntario, empujando al joven a enfrentarse a sus límites. Wakui, el único lanzador en la historia de NPB en ganar el premio a la mayoría de victorias en 3 equipos diferentes, creyó firmemente en el material estelar de Neo. Lanzar a 150 km por hora en el nivel profesional es un talento increíble. Pocos de los que registran esa velocidad en la preparatoria pueden mantenerla en las ligas mayores. Los pensamientos de «no quiero que me baten» o «tengo que ser cauteloso» se acumulan y la velocidad disminuye gradualmente. Luego, el cuerpo se fortalece y la velocidad regresa. Neo es, sin duda, un jugador elegido. Quiero ayudarle a llegar rápido a ese punto, afirmó Wakui, convencido de que la posibilidad de que Neo despierte es infinita. Buscando un cambio total, Neo decidió modificar su dorsal para la temporada 2024, pasando del número 7 al 30. Y, crucialmente, el campamento voluntario de enero de 2025 lo encontró entrenando intensamente bajo la tutela de Wakui. Sharon describió los resultados de esta escuela de Wakui que comenzó antes del campamento de Okinawa. Corrió más de 10 kilómetros diariamente, llegando al punto de confesar que no quería recordarlo. Explicó la importancia de la carrera como un ejercicio que integra todos los músculos y desarrolla resistencia y explosividad. Pero la preparación técnica tampoco se descuidó. Se metía al bullpen casi todos los días, lanzando entre 20 y 30 pelotas, con la intención de identificar los puntos clave para dominar al bateador. Neo se maravilló ante la dedicación de Wakui, un veterano de primera línea. Se esforzaba hasta el agotamiento, dedicaba tiempo al cuidado previo al entrenamiento, cuidaba su dieta. Tenía una actitud inquebrantable hacia el entrenamiento. Después de 20 días en el régimen de Wakui, Neo sintió el progreso. Se trata solo de concentrarme en lo que puedo hacer, usando el tiempo de manera efectiva.
Los juegos de práctica comenzarán pronto, y creo que estoy listo para lanzar adecuadamente. Describió los días como tan densos que resultaron conmovedores, un tiempo excelente para mirarse a sí mismo. Al inicio del campamento, el director del equipo de Segunda División, Eiji Ochiai, monitoreó de cerca los lanzamientos de Neo y valoró su crecimiento, sintiendo que había pasado un buen receso de temporada. Ochiai notó que Neo había regresado a la forma ideal que Ochiai había percibido inicialmente. Algo bueno debía haberle aconsejado Wakui. La forma regresó a partir de ese entrenamiento voluntario. Ochiai sugirió que la mejor manera de utilizar a Neo era en entradas cortas de relevo, insinuando su uso en situaciones de alta presión. Su predicción se hizo realidad. El 23 de marzo, en un juego de la Nigun, Neo entró en la octava entrada y retiró a 2 bateadores sin permitir hits. Ochiai mostró su optimismo. Si supera las situaciones difíciles, tendrá una oportunidad en el equipo Ichigun. De hecho, Ochiai ha estado utilizando a Neo en escenarios tensos de práctica. Últimamente lo he estado usando demasiado en situaciones crueles. Pero si lo mantiene a raya en esos momentos, podrá hacer cualquier cosa en el equipo Ichigun, incluso en los momentos más difíciles. Si solo te encargas del trabajo de limpieza en el equipo Nigun, no podrás hacer el trabajo de limpieza en el Ichigun. Si supera el crisol y encuentra la respuesta allí, tendrá una oportunidad. El secreto revelado en el campamento de Okinawa fue que Neo había regresado a la forma que tenía al principio de su conversión en 2022. Ochiai explicó que después de probar muchos estilos, finalmente regresó a la postura simple y limpia que él consideraba ideal. Charon. La amplitud del balanceo de su cuerpo es pequeña y tiene un buen control de la dirección de la pelota hacia el plato. Al principio, la gente decía que su forma no era la de un lanzador. Pero, para mí, esa forma era la ideal, la forma que le permite lanzar la pelota más poderosa y mejorar el control. Su forma actual le sienta bien. No quiero que la cambie, así que ahora mismo solo lo estoy elogiando. Con la insistencia en la base del entrenamiento, el enfoque en la consistencia del lanzamiento e inestimable guía de Hideaki Wakui, el mentor que cree en la ruptura de la cáscara del prodigio, la generación Neo finalmente podría ver a su homónimo cumplir su potencial. La pregunta que queda en el aire es si este será el año en que Takahiro Neo, en su octava temporada, finalmente logre ese despertar.